Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Genios. Charles Darwin. Darwin es un personaje muy especial porque revolucionó el pensamiento científico y la investigación. Logró que cambiáramos nuestra concepción acerca del hombre y sus orígenes. Darwin fue un auténtico genio. Resolvió un problema que debió haber sido zanjado cientos de años antes, pero que no lo había sido. Se basó en la selección natural, un principio increíblemente simple. La relación entre lo que debe explicarse y lo que él logra explicar es colosal, una teoría realmente simple. Darwin no fue un genio solitario, sino un líder en su disciplina. Compartió su conocimiento con sus colegas. No estaba solo. Su entorno le prestó gran respaldo. No solo fue importante por ser un revolucionario de la ciencia, sino por todos sus otros trabajos. Creo que con gran justicia se le conoce como uno de los padres de la biología. Incluso hoy, podemos sentir el gran impacto de lo que Darwin generosamente nos brindó. Después de menos de 150 años de que Darwin identificara el proceso de la evolución, la humanidad desea relevar la naturaleza de su papel tradicional. La clonación y los alimentos genéticamente alterados plantean severos cuestionamientos y fundados temores. En cierto sentido, la ingeniería genética no aporta nada nuevo. Desde hace ya siglos, el hombre ha comenzado a seleccionar las razas y especies más preciadas de plantas y animales y a realizar cruzas con ellos. Darwin observó que quien primero realizó esta selección fue la naturaleza, no los criadores. Lo que ahora tenemos es un nuevo tipo de modificación genética, la alteración e importación de genes directamente de otras fuentes. Es claro que estas técnicas pueden aportar beneficios, pero también pueden convertirse en armas mortales por sus repercusiones biológicas. Depende de cómo se las utilice. Esta es la casa que habitó el científico y escritor Charles Darwin durante 40 años de su vida. Allí investigó y revisó sus hallazgos científicos. Este hogar fue a la vez biblioteca y reducto de concentración y estudio. Su genio, su trabajo y pasión crecieron y fructificaron durante sus años en Down House. Cuando Darwin llegó a Down House, ya había concebido los lineamientos generales de su teoría, pero tenía que retocar algunos detalles y la evidencia respaldatoria. Aquí logró hacerlo mediante pacientes experimentos realizados en el jardín de la casa
observaciones minuciosas durante sus caminatas por la campiña y, obviamente, leyendo, además de reflexionar en su estudio. Darwin pasó aquí 40 años, de los cuales no debe haber estado ausente más de una semana por año. En todo ese tiempo, Darwin pobló con su presencia este ámbito, el que hemos convertido en un museo viviente, como si él todavía estuviera trabajando aquí, con sus objetos y hasta con sus ropas. Para Darwin, vivir cerca de Londres representaba una indudable ventaja, la de poder mantener un fluido contacto con la comunidad científica londinense, al menos algunos días por mes, según lo originalmente planeado. Pero finalmente sus problemas de salud impidieron que sus deseos se concretaran. Durante los 17 años que duró su trabajo sobre el origen de las especies, Darwin investigó y publicó incansablemente sobre un área en constante evolución de la historia natural. Prolífico escritor, mantuvo profusa correspondencia con naturalistas como Linneo y Hawker, quienes lo visitaron en Tannhaus. Mantuvo vínculos con criadores comerciales, científicos y con toda otra persona que pudiera arrojar luz al proceso genético. Tannhaus se convirtió en un centro de debate y de encuentro de la élite científica de la época. Llegó a recibir hasta 14.000 cartas por año provenientes de admiradores de su trabajo. Hoy como ayer, esta casa es también punto obligado de visita para todo científico. No siempre vivió Darwin en su casa de Kent. Nacido un 12 de febrero de 1809 en Shrewsbury, en el seno de una familia de clase media acomodada, el quinto de 6 hijos estaba destinado a gozar de los privilegios correspondientes a su cuna. Hasta la muerte de su madre, Darwin disfrutó de una familia feliz y afectuosa. Al igual que todos los hombres con destino de grandeza, desde pequeño demostró su talento y capacidad. Pero su padre, Robert Darwin, un exitoso médico, a menudo minimizaba la posibilidad de que un niño pudiera efectuar un aporte valorable a la sociedad. Aparentemente Darwin no era un buen estudiante. En su último año su padre le dice en una de las cartas que le enviara que era un bueno para nada, salvo para disparar a los perros y atrapar ratas, y que sería una vergüenza para su familia. De todas formas, él estaba recibiendo una educación clásica con gran preeminencia de la enseñanza de ciencias. Con su hermano montó un pequeño laboratorio de ciencias en su cuarto, y gracias a su habilidad para atrapar pequeños animales es que pudo obtener los especímenes que necesitaba para su laboratorio. Desde muy pequeño sabía que sería naturalista. Adoraba atrapar y coleccionar escarabajos y otros insectos. Tras un fallido comienzo de la carrera de medicina en la Universidad de Edimburgo, fue transferido a la de Cambridge en 1827 para iniciar la carrera de teología y convertirse así en pastor anglicano. Nunca le había gustado la medicina, pero quiso seguir los pasos de su padre para complacerlo. Apenas comenzó a asistir a las primeras clases de anatomía en Edimburgo, se dio cuenta de que no podía tolerar al ver a otro ser humano sufrir. Además, la sangre lo impresionaba. Fue esa aprensión lo que le indicó que debía tomar otro rumbo. Luego de que su padre se diera cuenta de que Charles no iba a seguir sus pasos, aceptó, muy a su pesar, que ingresara a la Universidad de Cambridge para convertirse en pastor. Allí fue donde comenzó a frecuentar las clases de biología durante varios años, con lo cual dio señales de que en realidad no quería ser religioso, sino naturalista. Gracias a su amistad con John Henslow, obtuvo el estímulo suficiente para graduarse.
Fue el mismo Henslow quien lo recomendó para ocupar la vacante de naturalista a bordo de la fragata Beagle en viaje de reconocimiento a América del Sur. Robert, el padre de Darwin, se negó a suministrar los fondos suficientes para que Charles se embarcara, sobre pretexto de que no disponía de dinero para diversiones vanas. Fue necesario apelar a la mediación de Joshua Wedgwood, tío de Darwin y futuro suegro, para que Robert Darwin cambiara de opinión. En 1831 Darwin se embarcó en una expedición de 5 años que no solo cambiaría su vida, sino que tendría una influencia directa sobre el futuro de la ciencia. Esta expedición lo dotó de una sana confianza en sí mismo, al tiempo que le mereció el reconocimiento de sus pares. Era feliz ya que podía dedicarse a su pasatiempo favorito, la ciencia natural, en forma continua. Pasó mucho tiempo a la orilla del mar recolectando especímenes e información, mucho de lo cual envió a Inglaterra a sus colegas y al zoológico de Londres. Esa temporada en la costa lo ayudó a recuperarse de los frecuentes mareos que lo acometían a bordo del barco. En sus excursiones, su habilidad para el tiro lo ayudó a hacerse de varias especies de aves necesarias para sus investigaciones. Estas especies, sumadas a las otras y a sus datos y observaciones científicas, fueron parte de un proceso gradual de descubrimiento que conformaron las bases de su teoría. Sin embargo, Darwin observó que las especies de pinzones y tortugas encontradas por él en las Islas Galápagos registraban diferencias de isla en isla, observación esta que se revelaría luego como el pilar fundamental de su teoría. Pero no sería sino hasta su regreso a Inglaterra en 1836 que se materializaría el verdadero significado de estas observaciones. Una vez que hubo regresado de su travesía sobre el Beagle, Darwin comenzó a catalogar y publicar sus hallazgos científicos. Sin embargo, las observaciones que obtuvo en la expedición comenzaron a hacerle dudar de la teoría bíblica de la creación. Ya no podía aceptar la creencia de que las especies no sufrieran cambio alguno. Y al tiempo que daba a conocer los detalles de su viaje, Darwin mantuvo en secreto otras anotaciones que versaban sobre temas más polémicos. Este trabajo estaba destinado a generar su teoría sobre la selección natural. Si bien debería dedicar 20 años a la investigación profunda sobre el tema, hacia 1842 Darwin había completado los lineamientos generales que identificaban los elementos básicos de su teoría. Sin embargo, no realizó tentativa alguna de publicar sus conclusiones. Durante los primeros años de la vida científica de Darwin, una vez que hubo regresado de su viaje, no era un personaje conocido, pero sí tenía buenos amigos entre los científicos destacados de la época. No creo que puedan dejar de mencionarse entre ellos al geólogo Sir Charles Lyell, Sir Charles Hooker, director del Kew Gardens. Todos ellos, ya que es imposible no mencionarlos, solían venir a esta casa para debatir sus nuevas ideas. A su regreso, Darwin publicó varios volúmenes con sus observaciones geológicas, así como sus investigaciones y también narraciones de las alternativas de su viaje. Darwin valoraba su prestigiosa posición y se resistía a ponerla en peligro. Sabía que la publicación de El origen de las especies sería recibida con un escándalo público, si bien las teorías evolucionistas tenían ya un lugar ganado en la ciencia. Darwin tenía preparada buena parte del material necesario para El origen de las especies desde su viaje en el Beagle, pero tardó unos 20 años en publicarlo, esto por miedo a la reacción del público. Él, con un prestigio ya bien ganado en la comunidad científica, temía mucho la reacción y el desprecio de sus pares hacia su persona y también hacia su familia.
La historia del pensamiento evolucionista se extiende hacia el mundo antiguo. Durante siglos, una variedad de teorías se afanaron por explicar la vida sobre la Tierra. Sin embargo, hacia el siglo XIX, una creciente acumulación de conocimiento científico hizo imposible evadir el desafío hacia las creencias religiosas. Los tempranos trabajos del geólogo Charles Lyell revelaban que el planeta Tierra había sido sometido a un proceso lento pero constante de cambio. La idea de la creación divina era cuestionada por la investigación de fósiles que indicaba que ciertas especies estaban extintas. La extinción no era fácilmente explicable de acuerdo con los parámetros ortodoxos cristianos. Las altas autoridades religiosas identificaban la historia bíblica del Arca de Noé como evidencia de que ciertos acontecimientos naturales, indicadores de un cataclismo, justificaban los hallazgos científicos. En efecto, arguían que Dios había castigado a la humanidad por sus pecados, devastándola y luego la había repoblado. Dado este debate, cuando la polémica obra de Darwin vio la luz, no surgió en una sociedad que no estuviera preparada a recibir las teorías evolucionistas. En cambio, no lo estaba para recibir la teoría darwiniana de la selección natural. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito. La teoría de Darwin fue la de que existían muchísimas criaturas que no cumplían otra función que la de propiciar la evolución, negando, tal vez poniendo en tela de juicio que las vidas individuales de esas criaturas fueran objeto de gozo y alegría por sí mismas. Se consideraba que cualquier forma de vida, por primitiva que sea, experimenta la alegría de vivir. Pero yo no creo que el centro de la cuestión sea el gozo o el sufrimiento. Estas son cuestiones que no hacen al fondo de la noción de evolución. En los años que siguieron inmediatamente a su regreso a Inglaterra, Darwin no dedicó todas sus energías solo al trabajo. En 1839 contrajo matrimonio con su prima y amiga Emma Wedgwood. Tanto Darwin como Wedgwood provenían de familias acomodadas. Emma Darwin incrementó considerablemente su patrimonio al sumar el que Darwin había heredado de su padre. Su riqueza lo liberaba de toda restricción económica que pudiera haber impedido sus trabajos científicos. Su elección de Emma como su esposa no se basó en consideraciones románticas, sino en la conveniencia. Sin embargo, la pareja siempre se demostró afecto y dedicación mutuos. Durante todos los años que permanecieron juntos, Darwin describía a Emma como su mayor bendición. Por naturaleza, Darwin era sensible, padre amoroso y solitario. En septiembre de 1842, la familia Darwin, que ya había sido ampliada por sus hijos William y Anne, se mudó a Down House. Durante los siguientes 40 años, Down House sería el hogar y refugio más preciado de Darwin, así como su lugar de trabajo. La casa y los terrenos cercanos se convertirían en una importante influencia en su permanente investigación. Situada en un predio de 9 hectáreas en la campiña de Kent, la ubicación de la casa era ideal. La familia podía disfrutar de una auténtica vida campestre mientras se encontraba a 30 kilómetros de Londres. Inicialmente el aspecto de la casa había despertado ciertas reservas, pero los Darwin pudieron vislumbrar su potencial. Durante los años que siguieron, Down House fue transformada en el refugio confortable de una familia que se ampliaba constantemente. Charles y Emma quedaron abatidos cuando su tercera hija, Mary Ellen,
nacida solo a días de haberse mudado al lugar, falleció en pocas semanas. Darwin estaba preocupado por haberse casado con su prima carnal, Emma, porque temía que fuera la causa de que muchos de sus hijos tuvieran una salud tan precaria. 2 de ellos murieron siendo muy niños, su hija Mary y Charles, su último hijo. Uno a la edad de 10 años y los otros fueron inválidos durante gran parte de su infancia. Él pensó que la razón podía haber sido ese casamiento intrafamiliar, y eso lo preocupaba. Las familias numerosas eran un signo de la época. Era poco usual, en cambio, el amor y el afecto que Darwin expresaba constantemente a los suyos. Era un padre extraordinariamente cálido para los usos de la época. Permitía que sus niños corrieran por la casa, estudiaran, le hablaran, y ellos guardaron un hermoso recuerdo de él, que jugaba con ellos y les permitía participar en experimentos científicos. Esta era una relación muy diferente de la que mantuvo con su padre, quien era una persona adusta, casi huraña, un personaje atemorizante de su infancia. Darwin se hizo muy apegado a su padre, pero solo cuando regresó de su viaje a bordo del Beagle. Darwin fue explícito sobre las consecuencias personales que le acarrearía la publicación del origen de las especies, así como su concepción sobre la selección natural y la preservación de las especies favorecidas por la lucha por la vida. Pronto seré visto como el más despreciable de los hombres, el más arrogante y bestial que jamás haya vivido, dijo. La convicción de que el desprecio público lo aguardaba fue el factor determinante para posponer la publicación. Tuvo ese texto guardado bajo 7 llaves durante 20 años, con una nota dirigida a su esposa que decía que si él moría antes de publicarlo, ella debía hacerlo. El temor al repudio de la sociedad de su tiempo eclipsaba la convicción de que su teoría era válida. La gran exhibición que se inauguró en 1851, 8 años antes de que Darwin publicara El origen de las especies, constituyó la declaración de que Inglaterra confiaba en su supremacía como nación industrial. Al tiempo que la manufactura daba la bienvenida a la ciencia como una herramienta industrial, la élite dominante no deseaba que la ciencia cuestionara los ideales políticos y religiosos empleados para reforzar el statu quo. El año de la gran exhibición fue de gran pesar para Darwin. La muerte de su hija de 10 años, Anne, destruyó todo vestigio de creencia que Darwin pudiera tener en un Dios personal. La muerte de su hija fue un duro golpe y un revés a su fe cristiana. La pérdida de su hija fue muy importante para él. Lo desorientó, como le pasa a cualquiera que pierda un hijo. Y en esas circunstancias es muy difícil, incluso para un historiador, por ejemplo, que trabaja con papeles y libros, pergeñar una secuencia de sucesos donde una cosa lleve a la otra. El libro del Génesis es un libro fundamental para la fe cristiana. La bella historia de la creación que atribuía a Dios como cuestión de fe y no de creencia el origen de la vida. Se creía que las diferentes especies estaban organizadas en una escala ascendente en cuya cúspide se encontraba el hombre. El cuestionamiento que la teoría evolucionista proponía a las creencias religiosas más elementales fue el motivo de que Darwin se mostrara reticente a publicar El origen de las especies. No creo que haya, ni hoy ni entonces, concepto alguno en la obra de Darwin, ni en El origen de las especies, ni en la descendencia del hombre, que desafíe las enseñanzas de la Iglesia. Es parte de un mismo proceso continuo en el cual los científicos descubren más sobre el mundo real. Y las religiones tienen que trabajar con esos descubrimientos y tomar esos avances en el conocimiento del mundo real, aunarlos a la revelación del Nuevo Testamento y trabajar junto con ellos. Esa es la tarea de la religión.
Un factor que influyó en la reticencia que Darwin mostraba a publicar su obra puede haber sido el salvaje trato que se le dio al libro Los vestigios de la historia natural de la creación. Su autor era un desconocido editor de Edimburgo, Robert Chambers. Este trabajo emergió en 1840 cuando el país se encontraba amenazado por disturbios sociales. Dentro de este clima, cualquier desafío a la autoridad de la Iglesia era considerado subversivo. Las teorías publicadas por autores ingleses como Lamarck, por ejemplo, fueron el preanuncio de la teoría evolucionista, pero negaban la religión y sus creencias y por ese motivo generaron reacciones. Diferían en ese punto con las ideas de Darwin, pero aún así él temía que esa reacción también se volcara hacia él. Charles Lyell fue un hombre que influyó en Darwin y cuyo aporte a la ciencia del siglo XIX fue muy importante. En 1830, Lyell publicó Principios de Geología, libro que iba a contribuir a pergeñar la teoría darwiniana de la evolución. Darwin estaba convencido del principio formulado por Lyell. La Tierra había sufrido un largo y persistente proceso de cambio. Darwin argumentaba que la existencia misma era una batalla y las formas de vida que no pudieron soportar los cambios de la naturaleza se extinguieron. Estaba convencido de que las especies que poseían las características más ventajosas sobrevivirían y evolucionarían. Sus observaciones científicas examinaban las variaciones azarosas que la naturaleza produce en cada una de las generaciones. Razonó que si cada una de esas variaciones impedían que esas especies se adaptaran a las nuevas circunstancias, entonces se desarrollaría una nueva especie. Así era como funcionaba la selección natural. Considerando que Darwin escribió hace más de 100 años, sus conceptos son sorprendentemente actuales. La única objeción que se le podría hacer se refiere a su concepto de la genética, sobre la que no tenía conocimiento. Obviamente, el fenómeno de la genética es extremadamente importante para su teoría. Lo único que Darwin sabía vagamente era que había algo que pasaba de una generación a otra. En esa época, se pensaba que la herencia consistía en la combinación de una sustancia proveniente del padre con otra similar proveniente de la madre. Como si se tratara de mezclar dos cubos de pintura y que el niño era una suerte de mezcla de ambos padres, es decir, mezclamos pintura roja y azul y obtenemos violeta. En esa época, en una de las críticas hostiles al origen de las especies, se señaló que no era así como funcionaba la herencia. Por lo tanto, no se producirían suficientes variaciones en la naturaleza. En nuestro ejemplo, si mezclamos pintura roja con azul, obtenemos violeta. Pero si mezclamos violeta con violeta, nunca lograremos reconstituir el rojo y el azul. La variación se mantiene intacta, y esto puede observarse en la vida real. La variación guarda ciertos parámetros de estabilidad. La prueba es que nuestros rasgos guardan gran similitud con, por ejemplo, los de nuestros abuelos. Una vez que Darwin estableció los lineamientos de su teoría, continuó con un proceso de investigación meticuloso que formaría parte del origen de las especies. Estos años de fundamental importancia transcurrieron en su hogar de Kent, Town House. Aquí encontró Darwin su entorno ideal. Esta casa y sus cercanías combinaban a la perfección los dos elementos esenciales de su vida, la familia y el trabajo. Cuando Darwin publicó su trabajo sobre la evolución, se convirtió en un personaje famoso. Muchos científicos del exterior lo visitaron aquí. Él se complacía en mostrar la casa y los alrededores. Visitar esta casa se ha convertido prácticamente en una cita obligada para los científicos. La identificación que Darwin realizara del proceso de la selección natural como influencia formativa de la evolución natural no emergió instantáneamente como una teoría coherente.
necesitó de 2 años para formular una explicación a sus observaciones. Fue en 1838 que Darwin se convenció de que se encontraba frente a un proceso de selección natural. Uno de los factores externos que delineó este pensamiento fue un ensayo sobre población humana escrito por el economista Thomas Malthus, cuyo núcleo era la lucha del ser humano por la existencia. Este concepto llamó la atención de Darwin. Darwin se dio cuenta de que en su lucha por la existencia los pájaros y animales de las Islas Galápagos habían evolucionado para sobrevivir a las singulares condiciones imperantes en cada isla. Durante 2 décadas, Darwin mantuvo una austeridad autoimpuesta como aclamada figura pública. Su trabajo sobre la historia natural inspiraba respeto. Al mismo tiempo, escribía material sobre la evolución que, según pensaba, era potencialmente sedicioso. Pero debía tomar una decisión. Corría el riesgo de que las publicaciones de otros autores eclipsaran sus investigaciones. Darwin no estaba seguro de sus investigaciones. Experimentaba permanentemente, siempre trabajando sobre sus especímenes. Quería perfeccionar aún más sus hallazgos, pero se vio forzado a publicar debido al material que Russell Wallace, también sobre biología, se aprestaba a dar a conocer. Sus colegas lo exhortaron a que publicara y Darwin no pudo negarse por más tiempo. Acordó publicar su trabajo junto con Wallace, cosa que sucedió al año siguiente que apareciera El origen de las especies como obra autónoma. El origen de las especies fue publicado en 1859 y la reacción del público fue muy variada. Si bien Darwin tenía sus favorecedores y sus detractores, también podían encontrarse aquellas personas que deseaban disfrutar de lo que Darwin estaba ofreciendo a la humanidad, sobre todo por su relación con la revelación. Y esto de alguna forma se relacionó con un desafío a la teología. Debemos recordar que aún en 1850, Fitzmaurice, un importante teólogo, pensó que la Tierra solo tenía una edad de 6.000 años. Fue por eso que las ideas de Darwin implicaron para los teólogos una gran revolución en el mundo de las ideas que fue muy difícil de asimilar. La idea imperante era la de que el individuo era creado por Dios en forma individual. Y si la teoría de Darwin era cierta, las creencias de los teólogos se desplomaban. Regresaremos en instantes por Infinito. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Continuamos con nuestra programación por Infinito. Mucha de la investigación de Darwin tuvo lugar en Town House. Sus caminatas diarias sobre el camino de grava le permitieron no solo meditar sobre sus hallazgos científicos, sino también observar la complejidad de la naturaleza. El camino de grava era obviamente una parte muy importante de la casa para él y para Emma. Varias veces al día salía a pasear por este camino. Sus paseos cumplían la función de clarificar su mente y definir sus problemas científicos. De ahí es que deriva su importancia. Disfrutaba mucho con ello. La compleja naturaleza de los genios encuentra su motor fundamental en las obsesiones. La de Darwin era su trabajo. Trabajaba todos los días en Town House
Sin embargo, esa continua reclusión terminó perjudicando su salud al punto de limitar el tiempo destinado a la investigación. No le era posible trabajar más de 2 horas seguidas, por lo cual diseñó una rutina diaria en la que equilibraba periodos de trabajo y de descanso. Darwin era claramente un esclavo de la costumbre. Amaba su rutina diaria y seguirla al pie de la letra. Darwin seguía una rutina diaria y muy rígida, que incluía levantarse muy temprano, tomar el desayuno, caminar brevemente por el sendero de grava, volver a la casa para estudiar hasta las 10:30, trabajar durante un rato, luego otra caminata, el almuerzo, y por la tarde alternaba las caminatas con la lectura y el estudio. Durante los primeros años de su matrimonio, Darwin sufrió una variedad de enfermedades. Calambres estomacales, dolores de cabeza, palpitaciones que se incrementaban con frecuencia y potencia conforme envejecía. No es claro qué denotaban esos síntomas. Algunas teorías sugieren una propensión alérgica, mientras que otras afirman que padecía del mal de Chagas. Una cosa sí era clara: estos síntomas recrudecían cuando Darwin se encontraba bajo estrés. Sí, sus síntomas volvían a aparecer cuando algún cambio o temor se suscitaba en su vida. La publicación de sus trabajos, por ejemplo. Tal vez fue por eso que limitó sus viajes y sus reuniones con científicos cuando publicó El origen de las especies. Pero creo que nadie ha podido deducir nada a partir de esos síntomas que él sufría. Durante toda su vida dependió de su esposa Emma y de su indudable devoción hacia él. Durante sus periodos de descanso, ella le leía sus libros favoritos. Actuó como correctora de estilo de todos sus trabajos, incluido El origen de las especies. Creo que la mayoría de los que han leído acerca de Emma Darwin, su esposa, se han dado cuenta de que sin su apoyo durante toda su vida en común, él no habría podido lograr nada de lo que finalmente hizo. Ella era devota cristiana de una gran fe. Ella no discutía con él sobre religión, sino que aceptó su trabajo como algo que representaba mucho para él. Durante toda su vida, ella siempre le brindó un gran apoyo. Fue su puntal. Ella le leía entre 4 y 5 horas diarias, lo que implica una gran dedicación por parte de un cónyuge. Además, ella tenía la ventaja de conocer varios idiomas. Podía leer en alemán, cosa que no podía hacer Charles, por lo que ella le traducía los trabajos científicos que provenían de ese país. Eran mucho más que un simple matrimonio. En 1859, Darwin había conmovido los cimientos de la sociedad victoriana con la publicación de El origen de las especies. Este libro revolucionario proponía una teoría de la evolución que dependía de la selección natural. En el curso de la polémica que se suscitó, Darwin fue llamado el hombre más peligroso de Inglaterra, cosa que había ya vislumbrado años antes. Lo que Darwin no había podido prever fue el éxito comercial de su libro. Mereció la aparición de varias ediciones y fue traducido a varios idiomas. Desde entonces, la obra nunca dejó de imprimirse. Uno de los motivos de esa popularidad era su estilo. Darwin había presentado sus conclusiones y hallazgos en un lenguaje simple y accesible. El origen de las especies no constituyó material de lectura solo de la élite científica, sino también del público en general interesado en la biología. Este libro se transformó en el centro de atención del mundo científico, la Iglesia y la sociedad toda. Una de las manifestaciones públicas más claras de las disputas entre los favorecedores y detractores del libro tuvo lugar en junio de 1860. La Asociación Británica para el Progreso de la Ciencia celebró una de sus reuniones donde se produjo una colosal pelea. Huxley fue insultado muy groseramente por Schwilfoss. Una cantidad de teólogos
creían que la teoría de la evolución iba en contra de la doctrina de la creación. Si bien la discusión había surgido entre los representantes de la ciencia y la religión, las opiniones no estaban claramente circunscriptas a uno de esos dos campos, por lo que las críticas a Darwin provinieron tanto de los científicos como de los religiosos. Muchos científicos que aceptaron la idea de la evolución no desearon dejar a Dios a un lado y quisieron combinar los principios de la creación con la postura evolucionista. Para la Iglesia, la aparición de la teoría darwiniana de selección natural constituía una amenaza a la historia bíblica de la creación sobre la que se basaban sus enseñanzas. La acumulación de evidencia científica opuso un dilema a la Iglesia. En 1996, más de un siglo después de la publicación del Origen de las Especies, la Iglesia Católica Apostólica Romana confirmó su creencia en la veracidad de la evolución. Se puntualizó, sin embargo, que esta confirmación no se hacía extensiva a ningún aspecto que socavara la creencia de que el alma humana era un don de Dios. La gran dificultad que percibía la doctrina de la Iglesia respecto de la teoría de Darwin era cómo reconciliar la evolución con la idea de que Dios implanta un alma directamente en cada ser humano. Ahora, si uno piensa que Dios implanta un alma en la forma que muestran las pinturas de la cúpula de la Capilla Sixtina, es decir, apuntando con su dedo hacia el dedo de Adán, creo que estamos en un error. Entonces, la evolución y la teología chocan en forma indisoluble. En realidad, el alma individual significa que Dios toma a su cargo cada vida individual. Pero el alma no necesita ser implantada directamente por el alma de Dios. Si la teoría evolucionista es cierta, entonces Dios ve que el cuerpo está listo para recibir el alma y toma a su cargo el cuidado de la vida individual. Eso, según creo, es lo que significa la doctrina de la creación individual. En el siglo XIX, Darwin representó un gran disgusto para la Iglesia, dado que sus miembros aún tomaban literalmente por entonces el libro del Génesis. Hoy en día ningún teólogo respetable lo haría, por lo que ya Darwin no constituye un problema ni para la Iglesia anglicana ni para la católica. En los Estados Unidos de América, sin embargo, no es tan sencillo, dado que incluso hoy existen cultos muy influyentes que toman el libro del Génesis al pie de la letra. Pero esta es otra cuestión. En Inglaterra ya no existe esta controversia entre la Iglesia y la ciencia. Los partidarios de la teoría de la creación habían puesto sobre el tapete el impacto que el darwinismo provocaba sobre la sociedad. Señalaban la destrucción de los valores morales que resultaban de una ideología basada en la supervivencia del más apto. Esto fue advertido por el filósofo social victoriano Herbert Spencer, quien describió que la selección natural se había relacionado inexplicablemente con el darwinismo social. La idea original del darwinismo, es decir, la selección natural, se circunscribía exclusivamente al terreno de la biología y sirvió para dar origen a la idea de la selección de los genes, pero también era una teoría muy seductora y siempre ha existido la tentación de aplicar los principios darwinianos a otras disciplinas. Hacia el final del siglo pasado existió un movimiento llamado darwinismo social, utilizado por un puñado exitoso de industriales que invocaban la supervivencia del más apto para justificar su conducta en el mercado. En el otro extremo del espectro político, Karl Marx relacionó la lucha evolucionista por la existencia con la lucha de clases. El ejemplar de El Capital que Marx le dedicara y enviara a Darwin jamás fue leído. La ideología de la supervivencia del más apto terminó por corromperse para justificar el asesinato de masas de la Alemania nazi. Nada más lejos de la mente liberal y la noble naturaleza de Darwin. Cuando a los 22 años se embarcó en la fragata Beagle, sabía que ese viaje marcaría su vida, pero jamás pudo haber previsto el impacto avasallante de sus investigaciones.
Después de la publicación de El origen de las especies, Darwin pasó el resto de su vida realizando variadas investigaciones científicas. En 1871 llevó sus principios evolucionistas hasta sus últimas consecuencias, abordando abiertamente la cuestión de los orígenes del hombre en su libro La descendencia del hombre. Hoy las teorías evolucionistas fueron aceptadas y salvo la relación invocada entre el hombre y los primates superiores, este libro no generó mayor escándalo. Una señal de la diversidad de temas abordada por Darwin fue la publicación en 1881, un año antes de su muerte, de un estudio sobre los gusanos terrestres. Al momento de la muerte de Darwin, su teoría sobre la selección natural atravesaba un período de decadencia. Otros científicos criticaron el hecho de que Darwin no hubiera podido identificar el mecanismo que motorizaba la selección natural. El resurgimiento de su teoría en épocas modernas se debe en gran medida al descubrimiento del mecanismo genético efectuado por Gregor Mendel. La teoría moderna develó muchos de los secretos que Darwin solo había podido vislumbrar. El neodarwinismo es el nombre que se le da en la actualidad a la conjunción del darwinismo y el mendelismo, y la importación de la herencia en partículas al darwinismo. La herencia en partículas significa que los caracteres hereditarios se presentan en partículas diferenciadas. Uno recibe como herencia un gen particular de, digamos, el padre. No recibe ni una mitad ni un cuarto de ese gen. O lo recibe completo o no lo recibe. Esto se transmite de una generación a otra, cada tercera generación, o no se transmite. Por lo tanto, no existe una mezcla. Los genes no tienden a disolverse unos en otros, están o no están. Este es el principio del mendelismo. Y cuando le agregamos la teoría darwinista, obtenemos el neodarwinismo, que es una teoría que realmente funciona. Los recientes avances en ingeniería genética llevaron a la humanidad al borde de su experimento más polémico, la clonación de seres humanos. La creación activa de vida humana se convirtió en un producto de la ciencia genética. Ahora es posible evitar el largo proceso de la evolución a fin de crear nuevas especies sin referencia a la naturaleza. Muchas son las áreas en las que las consecuencias de los trabajos tempranos de Darwin pueden utilizarse para aliviar el sufrimiento. Cualquier cosa que pueda utilizarse para aliviar el sufrimiento es bienvenido en el marco de una ética cristiana. Por otro lado, cuando se usa ese conocimiento para la clonación, se vuelve algo muy peligroso. La clonación de mamíferos es algo relativamente nuevo. Y si se clonan humanos, la cuestión será novedosa respecto de su carga ética. Yo me encuentro en una postura liberal. Me parece que si algo va a ser prohibido, debe mediar una muy buena razón para ello. Y en consecuencia, los que deseen prohibir la clonación deberán demostrar que podría ser dañino para algunas personas bien identificables, señalar a esas personas y en qué forma podría ser dañino. Creo que la clonación puede traer muchos problemas morales. Considero que si se genera un niño a partir de la clonación, sus problemas físicos y emocionales van a ser enormes. Y esas son las mayores de las dificultades que vislumbro. Estamos jugando con cosas que aún no conocemos a fondo. Charles Darwin falleció un 19 de abril de 1882. Irónicamente, este destacable hombre que se describía a sí mismo como agnóstico fue sepultado en la abadía de Westminster. Sucedió que un grupo de sus amigos científicos repentinamente vio la oportunidad de que la nación rindiera homenaje a la ciencia. Entonces se reunieron y entrevistaron al deán del capítulo de la abadía de Westminster.
y lo convencieron de que Darwin debía estar allí. Sin embargo, de todas maneras, Emma Darwin fue sepultada en una iglesia cercana. La cobertura periodística de su muerte indica su categoría de figura internacional. El diario The Times lo elogió profusamente, reconociendo su contribución a la ciencia. El diario alemán La Estrella del Maine fue más allá al afirmar que el siglo XIX había sido el siglo de Darwin. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.